Hoy en Consultorio Jurídico hablaremos de un tema muy importante, el tema pensional en Colombia. Y precisamente para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial, Jesús Rodríguez, que es especialista en Derecho Laboral. Pues antes de precisamente ahondar un poco sobre este tema, debemos recordar que en nuestro consultorio jurídico pasado, con él tratamos el tema precisamente de pensiones y hablábamos que las personas que reciben ingresos superiores a 3 salarios mínimos, incluso 2 salarios mínimos, pues no es recomendable entrar a un fondo de pensión privado. Por eso vamos a resolver sobre esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen en casa y demás sobre esa indemnización sustitutiva, que es un nombre bastante complejo y queremos explicarles a todos ustedes de qué se trata. Por eso, Jesús, muy buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días a todos los televidentes. Bueno, estábamos hablando precisamente que junto a Damaris hablaron sobre un tema muy importante, que era precisamente el tema de pensiones y la devolución y demás. Pero precisamente tratábamos entre los temas que las personas que devengan más de 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, pues no es recomendable entrar a los fondos de pensión privado. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Bueno, mira, es lo siguiente. Esto lo queremos retomar en unos cortos minutitos porque tuvimos muchas llamadas el programa pasado donde las personas pues realmente tienen la duda y yo les decía, bueno, la mejor forma de explicarlos es en cifras y esto es importante que lo veamos, Andrés. Mira que arriba dice salario mínimo, ¿cierto? Sí. Este año está en ese valor, 781.000 pesos, ¿cierto? Una persona, y aquí están clasificados en 2, 3, 4, 5 y 6 salarios mínimos. Una persona en el régimen público, el régimen de prima media administrado por Colpensiones, no Colfondo, la gente lo confunde. Lo confunde bastante. Colpensiones, el público puede obtener este tipo de mesadas o lo que llamamos tasa de retorno, tasa de reemplazo. Vamos a hablar de una persona con 25 años de trabajo. Si tú te fijas en esta línea, es lo que va a obtener de pensión cuando cumple la edad. 1.015.000, 1.523.000, 2 millones, 2 millones, 3 millones y así sucesivamente, dependiendo de cuánto ha trabajado, puede obtener mayores tasas de retorno. El problema está en que en un fondo privado, tú miras este cuadro y esto es para el fondo público, pero en un fondo privado, por estos mismos valores, o sea, una persona que devenga 1.500.000, 2.300.000, 3 millones, 3.900.000 y 4.600.000, por estos mismos valores se va a ir pensionado con un solo salario mínimo. ¿Uno solo? Uno solo, uno solo. O sea, yo le digo a los televidentes, ubíquese en esta casilla. Es decir, hombre, yo me gano 3 millones de pesos. Deberías estar acá en la mitad, búsquese, ¿cierto? 3 millones de pesos, desde ya le digo, en un fondo privado te vas con un mínimo. En cambio, en el fondo público, mire, con lo menos que se vas con 2 millones de pesos. O sea, cambia la cosa. La tiga, que es lo que necesitamos a la hora de pensionarnos. Por supuesto, es 1.200.000 de diferencia. Y esto es lo que la gente nunca le han explicado, ¿cierto? Entonces, el mensaje es muy claro. Si es mujer y tiene menos de 47 años o hombre menos de 52 y está en esta situación, cambie ya. Vuele al fondo, pide una doble asesoría y cámbiese. Es fácil. Es fácil, ¿sí? Y siempre le decimos, pues hombre, llámenos, busquen la asesoría especializada para poder orientarlo de una mejor manera. Pero en principio esto es gratuito si tienen esa edad. Menos de 47 mujeres, menos de 52 hombres. Si ya cumplieron esa edad, ¿cierto? 47 y 52, ahí sí necesitan los servicios de Jesús Rodríguez y de Soluciones Jurídicas para poder mirar cómo lo podemos ayudar. Y ahí aparece en pantalla el número para comunicarse. Ahí aparece en pantalla. Tenemos otra tabla. Ok, esta era la tabla que reflejamos la vez pasada. Y es para decirle a las personas cómo en un fondo privado, o sea, ¿por qué decimos que se van a ir pensionados con un mínimo? Y es por una sencilla razón. Si una persona se gana 3 millones de pesos, estas son las variables a tener en cuenta sobre los ahorros que va metiendo en su cuenta individual. Mira que en 25 años, una persona que se gane 3 millones de pesos sagradamente durante 25 años, va a obtener apenas un ahorro de 140 millones de pesos. Hoy se necesitan 190 millones para pensionarse con un mínimo. La pregunta es, ¿le alcanza o no le alcanza? No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. Es decir, aquí opera una figura que es un subsidio del Estado para pensionarse con un salario mínimo y eso no es justo, que una persona ganándose 3 millones salga con un mínimo. Y eso no se lo explicaron a las personas. Por eso tienen derecho a iniciar acciones legales contra los fondos. Entonces es eso, el mensaje es, si usted se gana más de 2 salarios mínimos, de ahí para arriba lo que sea,
Hombre, revise hoy mismo su situación pensional, no se espere. Está a punto de cambiarse. Está a punto de cambiarse. Y ahí están los números para el asesoramiento. Ahí están los números. El derecho es muy amplio, el derecho tiene una cantidad de palabras, términos que a veces para uno es muy confuso y hay mucha gente que escucha indemnización sustitutiva y dice, ¿qué es eso? Perfecto. ¿Qué es eso como tal? Entonces, hablemos un poquito sobre cuál es el significado real de ese término. Perfecto. La indemnización sustitutiva realmente es la devolución de su dinero. Ajá. Entonces, la pregunta es, hay gente que dice, doctor, yo apenas he trabajado, tengo 60 años, un ejemplo, y apenas he trabajado 5 años en mi vida, yo ya doy por perdido eso. No, si usted trabajó y lo cotizó, en algún fondo, en alguna caja o en alguna institución pensional, está esa plática, está ese ahorro. Entonces usted tiene derecho a que le devuelvan esa plata. O sea, eso es un derecho que tienen las personas y no saben, ¿sí? Esto lo han tenido muchos servidores públicos que trabajaron hace 20 años, 5, 10 añitos, pero nunca más volvieron a vincularse laboralmente y dan por perdido dineros que están allá. Entonces, la invitación a las personas es reclamen sus dineros. Bueno, estábamos haciendo contexto, pero vamos a continuar entonces porque vamos a desarrollar ese tema a continuación. Perfecto. El marco jurídico precisamente sobre este tema que estábamos tratando. Sí. Bastante importante. Vamos a ver en pantalla unas infografías que nos van a ilustrar un poco precisamente la viabilidad de eso. Va a aparecer en pantalla en este momento. Y ahí aparece la primera, la Ley 100 de 1993, que hay que tener muy pendientes ciertos artículos que tiene, como el 37. Sí, así es. Bueno, básicamente son 2 artículos. La Ley 100 es la que regula todo el sistema pensional, ¿cierto? En principio, porque hay otras leyes que lo han venido desarrollando. Esta es la base. Esta es la base. Artículo 37 y artículo 66. El artículo 37 aplica para las personas que tienen sus aportes en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Bueno, y aquí ustedes dirán, ¿siempre habla mal de los fondos privados? No, en este caso los fondos privados sí son buenos. ¿Por es qué? decir, porque en el fondo público, cuando te devuelven la plata, realmente es muy poquita. ¿Por qué? Porque es un dinero que no tiene rendimientos financieros. En cambio, la del artículo 66 es la de los fondos privados. Sí. Y los fondos privados tienen la obligación de devolver el dinero más intereses, es decir, un dinero capitalizado, y ahí es donde se ve la diferencia. Para aquel que quiera pedir devolución, es mejor estar en un fondo privado que en un fondo público, pero normalmente no lo están, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el tema que ya teníamos precisamente listo. Tenemos una pregunta que nos hizo Margarita desde muy temprano, precisamente para hacer la introducción al tema. Dice, doctor, muy buenos días, mi nombre es Margarita Flores, tengo 52 años y desde hace 10 años estoy pagando pensión en protección. ¿Alcanzo a pensionarme o es posible que me devuelvan los aportes? ¿Qué es lo mejor? Bueno, mira, Margarita, si quieres déjenme la pregunta ahí, por favor, para poderla desarrollar, ¿sí? Listo. La señora tiene 52 años, ¿cierto? Sí. Está en un fondo privado, es decir, que en un fondo privado debe cotizar siquiera 23 años y ella dice que lleva 10, le faltarían 13. 52 más 13, 65, ¿cierto? 65. La respuesta es, si ella está dispuesta a seguir cotizando en protección hasta los 65 años, ella se va a pensionar con un salario mínimo, de eso estoy seguro, pero aunque ella no nos dijo en cuánto estaba cotizando, pero seguramente un salario mínimo. O tiene la opción de que a los 57 años, es decir, dentro de 5 años, pida la devolución de lo que tiene. Lo cierto es que por 10 años de cotización, no creo, señora Margarita, o por favor vaya al fondo y pregunte cuánto tiene ahorrado y esa platica más unos intereses es lo que le van a devolver. Yo consideraría que ella debería seguir cotizando hasta los 65 para sacar una pensión, así sea de un mínimo, pero por lo menos es una garantía de vejez. Claro. En cambio, si a los 57 le devuelven 10 o 12 millones de pesos, eso no va a hacer mucho con ese dinero. Pasa mucho la confusión del tema de la gente dice, bueno, pero ¿será que esto me puede pasar? ¿Será que ni siquiera sé qué significa? ¿Será que se alcanza a pensionarme? La gente consulta mucho el tema. Sí, por supuesto, es que precisamente hay tanta legislación y tan dispersa que es necesario realmente que busquen la asesoría de una persona especializada, porque es que, yo digo, la especialización de uno no la hace las leyes, la hace el recorrido, el bagaje, y ha tenido tantos casos y tantas situaciones que seguramente en uno de esos cabe la persona y se le puede ayudar. Bueno, precisamente vamos a ver uno de esos testimonios de nuestros televidentes, de las personas que tienen inquietudes sobre este tema.
Hola, ¿qué tal? En este momento nos encontramos con la señora Esperanza Bautista. Doña Esperanza, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Excelente. ¿En qué fondo de pensiones se encontraba vinculada? Bueno, yo estaba vinculada a Porvenir, una entidad privada. ¿Usted en algún momento intentó regresar al fondo de pensiones Colpensiones? Sí, claro. Yo pasé una solicitud por escrito, pero desafortunadamente me fue negada. Ok. ¿Cómo hizo usted para regresar a Colpensiones? ¿Quién la ayudó? ¿Quién la asesoró? Bueno, yo estaba trabajando en el Centro de Salud Toledo Plata, en Bucaramanga, y estaba trabajando con una compañera auxiliar también de enfermería. Ella fue la que me contactó con el doctor Jesús Rodríguez y así fue como yo pude contratarlo. ¿Qué beneficios recibió por el trabajo realizado por el doctor Jesús Rodríguez? Bueno, el beneficio fue muy grande, me llenó de felicidad porque igual yo no pensaba que podría pasar a Colpensiones y él logró que me aceptaran allí en Colpensiones y pues eso ha sido un beneficio muy grande para mí porque el salario completamente, después de yo pensar que iba a ganar un mínimo, ahora el salario está mucho mejor. Así es, doña Esperanza. Doña Esperanza, para finalizar el día de hoy, ¿desea agregar algo al testimonio que nos acaba de brindar? Bueno, estoy muy agradecida con Dios por haber podido conocer al doctor Jesús Rodríguez, que es una persona seria, muy profesional y conocedor del tema, y que ha logrado pasarme a Colpensiones, en donde yo ya había buscado otros abogados y no había sido posible de que me pasaran a Colpensiones. No me habían dado ninguna solución. Doña Esperanza, ha sido muy gentil, muchas gracias. Que esté muy bien. Precisamente veíamos una clienta completamente feliz con el tema que estábamos hablando hace un segundo, cuando esos dos salarios, de pronto estamos en un fondo de pensiones privado y queremos el público y no sabemos si de pronto pasarnos al público privado. Mira, Andrés, esto es importante porque ella realmente en su vida profesional se delgaba casi 2 millones de pesos o más y en el privado se iba a ir con un salario mínimo. Gracias a Dios pudimos ayudarla y ella se fue más o menos con una pensión de 1.700.000, 1.800.000 pesos, o sea, le fue muy, muy bien, ¿sí? Realmente es personas que han trabajado 30 años y es justo eso, ¿sí? Pero es importante, pues, cerrar el tema de la indemnización sustitutiva. Claro que sí. ¿Cómo la logro? ¿Cómo logro esa indemnización sustitutiva? Mira, Andrés, realmente es un tema de tener las edades. Un ejemplo, si una mujer tiene 57 años o un hombre 62 y han trabajado en algunos años de su vida, pero no tienen requisitos para pensionarse, se dirige usted al fondo, ya llámese Colpensiones o llámese fondo privado cualquiera, Porvenir, bueno, todos estos, y dice, yo quiero reclamar mi indemnización sustitutiva, devuélvanme mi dinero. Es mi derecho. Es su derecho. Es un trámite administrativo, Andrés, que lo puede hacer las mismas personas. Y aquí quiero aprovechar este espacio, Andrés, realmente es para hacer una denuncia pública. Hágalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que hay firmas de abogados, sí, Dios me perdone, sí, colegas, que están haciendo estos trámites, pero le están cobrando a las personas como si fuera un trámite judicial. Me explico, la labor de trámite administrativo básicamente es de mensajería, es decir, dame tus papeles, los radico en el fondo y espera que te llegue el cheque. Nada más. Nada más. Por eso están cobrando el 30% de lo que les llega. Por Dios, y hay gente que le llegan 30, 40 millones y tiene que pagarles 12 millones por ir a entregar unos papeles. No me parece justo, Andrés. Claro que no. Lo que normalmente uno le dice a las personas es, hombre, haga usted ese trámite. La persona dice, no, doctor, yo no tengo tiempo, yo no quiero, me da pereza. Hágalo usted. Ok, ¿cuánto cuesta eso? Pues eso es un trámite administrativo, pero nunca puede cobrarse 12 ni 15 millones de pesos por una situación de esas. Normalmente está entre 2 y 3 salarios mínimos el cobro de eso, pero es bueno que la gente lo sepa. En principio, vaya y hágalo usted, ¿cierto? Y si usted no quiere definitivamente, bueno, contrate los servicios de un abogado, pero ojo, el precio justo, porque este es un derecho y tras lo que es poquita plata que se la quiten, no me parece justo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Tener la edad, acercarse al fondo y reclamar. Allá te van a dar unos formularios, firme aquí. Lo importante, Andrés, es que la persona mire si tiene la posibilidad de pensionarse o definitivamente va a recoger esa platica. Porque sea un salario mínimo o más, siempre es mejor la pensión que la devolución de saldos, porque la devolución de saldos, perdóname, pero son chichiguas, ¿sí? O sea,
30, 40 millones de pesos es plata, pero eso se acaba en un año. En cambio, la pensioncita, pues por lo menos usted tiene la posibilidad de disfrutarla hasta que se muera, ¿sí? Es eso. Siempre va a ser mejor pensión que devolución de saldos o indemnización sustitutiva, pero si la persona no se alcanza a pensionar definitivamente, vaya y pida su dinero y vaya, hágalo personalmente. Bueno, Ese es el mensaje. aclaremos mejor el tema. ¿Cómo logro yo esa devolución del dinero en los fondos privados? O también en el público. Sí, no, lo que te Simplemente digo, o sea, hacer ese trámite así de facilito. trámite administrativo se Es que presenta. es increíble, porque la No, gente sí. aún piensa que de pronto tiene que hacer una gran cantidad de papeleo, tramitología, es difícil, necesito el abogado, se me va a ir toda la plática de la pensión, se la va a tener que pagar al abogado, y terminan dejando ese tema en el olvido y dormidos en el limbo, como dicen por ahí. Sí, así es, en el limbo. Pero eso es muy fácil, es un trámite, como te digo, administrativo, es cuestión de presentarse, la cédula, firmar unos documentos y que le devuelvan su plata. Así de sencillo. Si de pronto usted tiene preguntas sobre el tema, quiere aclarar sobre este tema de pensiones que es tan a veces confuso, tiene tantas aristas, tiene un caso diferente para cada persona, una forma de solucionar, ¿a quién llamo? ¿A quién acudo? Por supuesto, mira, nuestra empresa pues presta esos servicios de asesoría. Nosotros tratamos de ser muy justos, Andrés, con los cobros. Qué bueno La escuchar gente a eso. veces se asusta y uno dice, no, mira, es más, a veces uno dice, no tengo dinero, bueno, no importa, pues hagámosle, pidamos tu derecho, miramos qué tienes y al final cuadramos cuentas, porque muchas veces la gente deja de acudir al abogado precisamente porque dice, yo no tengo cómo, el abogado me va a cobrar, y de por sí hay abogados que cobran de entrada, pero uno dice, hombre, por asesorar a una persona, por indicarle el camino, más adelante uno podrá cobrar, pero mientras la persona no tenga cómo, no hay que ahorcar a los clientes. Sí, ese es el mensaje a los abogados. Hay abogados que pretenden recoger plata de una vez y de esto no se trata de sembrar para recoger. Entonces el mensaje es a las personas ese, no deje de buscar nuestra asesoría o la asesoría de cualquier abogado que la pueda orientar, ¿cierto?, a este tema, pero busque gente especializada, ¿sí? Eso es como los médicos. Sí. Si a uno le duele el pie no puede ir al cardiólogo, ¿sí? Tiene que ir es al médico especializado porque son temas muy puntuales, Andrés. Entonces, el bagaje es el que le da a uno esa suficiencia para poder asesorar a las personas. Tan puntuales que precisamente a esta hora de la mañana tenemos otra pregunta de WhatsApp de nuestros televidentes que nos envían sus inquietudes y demás. Buen día, yo quedé pensionada por muerte de mi esposo. Me pensionaron con salario mínimo y él ganaba 2 salarios mínimos. ¿Se puede hacer algo? Bueno, realmente no aclaró en qué fondo estaba. ¿En qué fondo estaba? Sí. Hagamos los dos. Sí, Hagámoslo con los ok. dos. Si estuviera en un fondo público, Sí. ¿cierto? Eso depende de unas tasas de retorno, es decir, cuánto tiempo trabajó el señor antes de morir para determinar cuánto es el retorno. Cuando son 2 salarios mínimos rayaditos, por lo general está entre un salario mínimo y un 20% más. O sea, habría que mirar si la señora está en ese caso. Si es un fondo privado, olvídelo. O sea, eso está bien. O sea, ahí está. Wow. Ahí está. Hay que mirar el caso. Y si quiere más solución, pues ahí abajito aparecen los números para que se comunique con Jesús Rodríguez, una asesoría completa. Tenemos otra pregunta ya para finalizar. Por supuesto. Queremos responder todo, pero es bastante complicado. Buen día, yo tengo 49 años, tengo cotizadas 150 semanas, pero me dicen que tengo que seguir pagando lo que es EPS y pensión, pero no tengo formas que puedo hacer, no tengo formas para hacerlo, ¿qué puedo hacer? Trabajé con la policía 12 años y la respuesta es que las semanas cotizadas no aplicaban para con pensiones, ¿por qué? Ahí está la pregunta de nuestros televidentes, una pregunta, y tenemos otra pregunta de nuestros televidentes y va a aparecer en este momento en pantalla, ¿no? ¿Me confirman? No va a aparecer en pantalla, sí va a aparecer. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar esa pregunta abierta porque vamos a interiorizar en ella en una próxima ocasión en el consultorio jurídico con Jesús Rodríguez, ¿te parece? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ok, Andrés. Bueno, ahí están los números en pantalla.